Vamos a empezar entonces a grabar desde acá. Lo primero que vamos a hacer, repaso hasta acá, es crear un proyecto nuevo. Para eso tenemos que abrir primero el IDE, elegir la opción New Project, luego elegir que sea un proyecto de tipo Java, que es la primera de las alternativas, elegir siguiente. Recuerden que acá tiene que aparecer el SDK que tienen instalado. Si no tienen ninguno, este es el momento donde les va a pedir que ubiquen a dónde está el SDK y se van a dar cuenta que necesitan instalarlo o al menos direccionarlo. Después presionen siguiente, vuelven a presionar siguiente y cuando eligen la ubicación del proyecto, tienen que elegir una carpeta que va a ser la contenedora de todos los proyectos. En mi caso, por ejemplo, quiero tener una carpeta dentro de mi unidad C que se llame TCB y tenga todos mis proyectos. Entonces, como no la tengo creada ahora, puedo elegir este botón y crearla en este momento. TSB. La elijo y esa va a ser la ubicación de todos mis proyectos. Pero si yo quiero que dentro de esta carpeta haya una subcarpeta por cada proyecto, que es la finalidad, se lo tengo que indicar específicamente. Colocar acá una dirección más, una ubicación más, y poner, por ejemplo, TSB guía 1, bienvenido. Fíjense que cuando yo hice esta referencia, ahí arriba me está cambiando el nombre del proyecto. La última ubicación que se especifica acá es la carpeta que se va a crear para contener los códigos o los archivos del proyecto. Le pongo finalizar, me avisa que no existe ese directorio que va a ser creado por el IDE, le digo que sí, que es lo que quiero lograr, y entonces ahora tengo el IDE disponible para empezar a trabajar. Tenemos entonces, bien, funcionó la flechita, al que me dio la pista, gracias. Ahora entonces tengo la carpeta lista y dentro de esa carpeta ubico la subcarpeta source para crear la primera de las clases de Java que va a contener este proyecto, que se va a llamar principal. Y va a ser la que contenga el método main, que es el punto de inicio de la ejecución de un proyecto Java. Entonces me ubico sobre la carpeta source, botón derecho, new, Java class, y le pongo como nombre, empezando con P mayúscula, principal. Queda la clase creada dentro de esta organización, digamos, virtual, este árbol del proyecto que se llama principal, y si hacemos una verificación del explorador, también vamos a ver que tenemos dentro de la carpeta TCB una carpeta con el nombre del proyecto, dentro de esa la misma carpeta equivalente source y este principal.java que contiene el código de la clase. Una vez que lo ejecutemos, además del archivo .java va a aparecer otro archivo de extensión .class. Ya lo vamos a comprobar enseguida. Dentro de esta clase entonces hay que colocar el método main. El método main tiene una sintaxis específica que el IDE nos ayuda a recordar escribiendo solo la palabra main y presionando enter o eligiendo esa alternativa que me ofrecía, me arma la sintaxis completa. Public static void main, string corcheteargs y este par de llaves que define un bloque de código. En Java, los bloques de código se definen por una llave de apertura y una de cierre, anidadas, si son más de un bloque, y cada instrucción tiene que terminar con punto y coma. Entonces, con esto armado, lo que vamos a querer ahora es presentar en pantalla el mensaje bienvenido, que es lo primero que nos pedía el ejercicio. ¿Se acuerdan? Decía que pongamos un programa que diga en pantalla el saludo bienvenido a TCB. Primero tiene que decir esto. Para presentar un mensaje en pantalla, en nuestro caso la pantalla va a estar representada por la consola, tenemos la instrucción print. De nuevo, como Java es orientado a objetos, el método print es parte de una clase systemout. Uno puede ponerse a escribir system.out.print. Ahí tienen disponible todos los métodos de la clase systemout. O de nuevo podemos aprovechar la ayuda que nos da el IDE y escribir south tab y dejar que la instrucción se complete.
Si lo hacemos de esta forma resumida, nos va a escribir print ln, que es la sentencia que luego de presentar el mensaje en pantalla, baja un renglón, baja al siguiente renglón o a la siguiente fila. Si en cambio optamos por la instrucción print, el mensaje aparece en pantalla y después presenta, y el cursor queda al lado del último carácter que se imprimió. Cualquiera de las dos se puede usar en este momento. El mensaje que se va a mostrar se coloca entre comillas dobles. No existen acá las comillas simples, como en otros lenguajes. Los caracteres se encierran entre comillas dobles. Y vamos a poner el saludo, que era bienvenido. Opa, qué feo que estén al lado las dos B, porque parece que uno es un bruto de la ortografía, pero no, le erré a la tecla. Bienvenido a TSB. Ese sería el mensaje. Este entonces es nuestro primer equivalente a Hola Mundo, y el IDE se parece, si les debe estar trayendo recuerdos en este momento de primer año, porque al ser del mismo fabricante JetBrains, se parece mucho a PyCharm. Tiene el play acá, tiene la opción de Run desde el menú, y tiene la opción de Run también con el botón derecho, igual que el otro entorno. Eligen cualquiera de ellas. Vamos a poner Run, por ejemplo, acá. Va a tardar un ratito la primera vez. Fíjense que ahí abajo está armando un build, acá abajo en el menú. Y acá aparece la consola diciendo bienvenido a TCB. El efecto que logra, ustedes habrán visto en la clase teórica de ayer, que Java es un mix entre interpretado y compilado. Entonces requiere la generación de un archivo intermedio que luego va a ser utilizado para la ejecución final. Entonces, si ustedes se fijan en la carpeta, en este momento, tenemos principal Java igual que antes, pero ahora hay una carpeta que se llama out, que no estaba recién, dentro producción, dentro la carpeta, con el mismo proyecto, y dentro hay un archivo con extensión .class, que es esta versión intermedia que requiere el entorno para poder ejecutar el programa. Nosotros no tenemos que hacer nada, dejarlo ahí tranquilo, pero para que ustedes validen que su proyecto se está generando correctamente. En la carpeta source, entonces, van a ir quedando los .java, vamos a tener un .java por cada una de las clases de nuestro proyecto, y en la carpeta out, como ven acá, va a ir quedando el .class. Ese out, como vieron recién, dice production, toda una cosa muy prometedora, porque la idea es que esa es la versión que después uno le instala a un cliente del sistema, no le vamos a dar el código fuente, por eso se llama out. Pero como estamos acá en la cocina de la programación, todavía no nos vamos a preocupar por eso. Bueno, listo nuestro primer programa. ¿Están emocionados? ¿Listo? ¿Nos podemos ir a cenar? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Pudieron ejecutarlo? Cuéntenme ahí en el chat. Los que tienen el IDE, ¿lograron hacerlo andar? ¿Sí? Muy bien, Jonathan. Vamos, qué alegría, genial. Listo nuestro primer programa. Voy a minimizar entonces un momentito el entorno y a repasar cómo hacemos ahora para que el programa permita ingresar el nombre del usuario y, bueno, Fede, nos vemos, gracias por la visita. Permitir que el usuario ingrese su nombre y luego incorporar su nombre a este saludo que acabamos de presentar en pantalla. Para eso, tenemos que repasar el concepto de variable. En todo lenguaje de programación, ustedes ya llevan vistos unos cuantos, está esta idea de la variable como un espacio de memoria identificado con un nombre en el cual el programa va depositando los datos con los que tiene que trabajar. Java no es la excepción, vamos a tener variables, y estas variables, también como en la mayoría de los lenguajes, van a tener asociado un tipo de datos que tiene que ver con la característica de los valores que contiene. También, a similitud de la mayoría de los lenguajes, los tipos de datos pueden ser booleanos, numéricos y caracteres. Esos son los tipos primitivos que va a ofrecer el lenguaje,
Pero nosotros vamos a notar que rápidamente estos tipos van a ir creciendo y variando porque nuestras clases se van a convertir en nuevos tipos. Pero por ahora, digamos que los tipos primitivos son más o menos similares a la mayoría de los lenguajes. Pero algo que no todos los lenguajes nos piden, es necesario hacer una declaración explícita de cada una de las variables que vamos a usar. Y esa declaración requiere del nombre de la variable y también del tipo de dato que va a tener. Cuando uno defina que una variable es de cierto tipo y se llama de determinada forma, solo va a aceptar valores de ese tipo. No puede cambiar de tipo una variable durante la ejecución del programa. Entonces nosotros vamos a declarar, por ejemplo en este caso, la variable alumno, que va a ser de tipo string, porque va a tener una cadena de caracteres que va a ser el nombre del alumno, y vamos a hacer la asignación del nombre del alumno en esa variable. Por ahora, dejo en suspenso un momentito la parte de hacerlo por teclado y lo vamos a hacer directamente. Lo voy a hacer de esa manera. A ver. Bueno, ahora se chico este. Ahí está. Entonces, ¿qué cambio haría acá? Yo tengo que definir primero una variable, tipo nombre. Entonces va a ser string espacio alumno. Así se va a llamar la variable. El tipo string va con mayúscula porque en realidad es una clase. Así la tenemos que escribir. String alumno. Y para asignarle un valor usamos el signo igual, como en todos los lenguajes de programación o la mayoría de ellos, el signo igual representa asignación de derecha a izquierda. Del otro lado, vamos a suponer que tenemos un alumno que se llama Carlos Paz. Nuestra escuela es muy antigua. Y acá, ¿por qué me está subrayando? ¿Qué falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué me está apareciendo ahí esa queja en rojo de que tengo un error? Falta el punto y coma. Muy bien, muy bien. Veo que ya lo tienen incorporado. Punto y coma es lo que falta. Y después, para combinar esa variable con el mensaje que yo había puesto antes, necesito trabajar con concatenación de cadenas. Bienvenido, alumno, a TCB. Si quiero que además haya un espacio entre los mensajes y el valor de la variable, tengo que meter esos espacios dentro de la cadena con las comillas, porque si no va a quedar todo pegado en una sola cadena. Si lo dejo así como está y lo ejecuto, como iba yo diciendo, ahí está. Ahí aparece, bienvenido Carlos Paz a TSB. Se combinó el contenido de la variable con la constante que era el saludo. Lógicamente que no tiene mucho sentido hacer esto, le hubiera metido el Carlos Paz adentro del mensaje, era exactamente lo mismo, pero repasamos acá cómo es la idea de declarar una variable, asignarle un valor y luego combinar esa variable con un mensaje para que aparezca prolija en la pantalla. Lo siguiente que necesitamos hacer es aprender a ingresar datos por teclado. Como ya se estarán imaginando, en este ratito que llevan de conocer Java, todo se tiene que resolver con una clase y esto no es la excepción. Java tiene una clase que se llama Scanner, así con S mayúscula, que permite hacer distintas cosas, entre ellas la lectura de datos que se ingresan por teclado con cierta facilidad. En principio lo que vamos a tener que hacer es importar esa clase, porque cuando nosotros cuando nosotros hacemos cualquier programa en Java, se importa por defecto el paquete que se llama JavaLang, que tiene, por ejemplo, sistema out y todo eso, y por eso no necesitamos hacer un import específico. Pero lo que está en Java útil hay que traerlo específicamente cuando uno necesita usarlo. Entonces, en este caso, vamos a usar la clase Scanner. Esa clase tiene diversos métodos, todos empiezan por next, acompañados del tipo de dato que esperamos recibir desde el teclado. Si yo
uso el método nextLine, lo que hago es tomar lo que se ingresó por teclado y convertirlo en una cadena. Se llama nextLine porque si hay espacios en blanco los incluye dentro de la carga, si no la cadena se trunca. Y nos retorna este método una cadena, una variable de tipo cadena que contiene lo que el usuario ingresó por teclado. NextInt hace lo mismo, procesa lo que el usuario ingresó, pero nos devuelve un entero. NextBoolean lo procesa y nos devuelve un booleano, y así sucesivamente. Si lo que el usuario ingresó no es convertible al método que nosotros usamos, va a causar un error. Por el momento no nos vamos a preocupar de eso, vamos a suponer que el dato ingresado coincide con el tipo que estamos esperando. Para poder usar estos métodos, además de importar la clase scanner con este método, también con esta instrucción que vimos más arriba, también necesitamos crear un objeto de esa clase, como ven debajo. Tenemos que escribir scanner, nombre de la variable, igual new scanner, que es el nombre de la clase, y entre paréntesis indicarle de dónde va a recibir el dato que va a procesar, que en nuestro caso es systemin, que representa la entrada estándar, ¿eh? Así como la salida estándar es la consola, la entrada estándar va a ser el teclado. Y luego sí vamos a poder a ese objeto que creamos, que es el escáner con minúscula en mi caso, invocarle a cualquiera de los métodos next para poder recuperar una cadena, un entero, un booleano, desde lo que se ingresó por teclado. ¿Se entiende la idea? Un poquito más sofisticado que lo que veníamos viendo hasta ahora quizás en otros lenguajes, pero no es tan difícil como suena. Es más larga la explicación que hacerlo, me parece, pero ahora ustedes me van a confirmar. Lo que tenemos que hacer entonces es, bueno, ahí está. Definir entonces, dijimos, vamos a dejar a nuestro alumno Carlos Paz ahí tranquilo un ratito y vamos a crear primero una referencia a la clase scanner. Voy a colocar scanner y como Java es sensible a las mayúsculas, cuando yo sé que voy a crear un solo objeto de esa clase, que en nuestro caso es scanner, por ahí es costumbre ponerle el mismo nombre en minúsculas. Fíjense que yo escribo la S y ya el IDE me sugiere darle ese nombre, crear esa variable, porque esa suele ser la convención. Otros le ponen, habrán visto si han consultado bibliografía, le ponen mi scanner o no sé. Si por ejemplo que se llame printer, mi printer, una cosa así. A mí me parece medio, no sé, de jardín de infantes, no me gusta mucho, pero lo pueden hacer si quieren, ¿no? Yo en general lo hago de esta manera. Bien, scanner con minúscula, es igual a new para que se cree el objeto y de nuevo el nombre de la clase. Ya esto lo vamos a repasar enseguidita nomás cuando veamos nuestras propias clases, pero por ahora créanme que se hace así: nombre de la clase, nombre del objeto, igual new, nombre de la clase, y este constructor de la clase scanner requiere indicar de dónde tenemos que recuperar la información. En este caso la tenemos que recuperar de system.in. Entonces escribimos así, systemin, punto y coma, y ahí tenemos disponible nuestro objeto scanner. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la asignación esta de la constante Carlos Paz por una asignación por una asignación que guarde en la variable de alumno lo que el usuario ingrese por teclado. Esto significa hacer scanner, que es el objeto que acabo de crear, punto, y fíjense que ahí tengo disponible todos los métodos de la clase, pero el IDE inteligentemente me sugiere el next adecuado a la variable donde yo quiero guardar. ¿Se dan cuenta? Como yo el resultado lo voy a guardar en una variable string, entonces me busca dentro de los métodos de la clase todos los que retornan una string. ¿Vieron? En vez de mostrarme todos, me muestra los que retornan una string con mucho criterio, suponiendo que entre esos está el que yo quiero utilizar. Si yo sigo bajando, están los demás acá, suponiendo que yo soy caprichosa y quiero probar con otro, me están disponibles,
¿Ven? Están next double, next float, next int, pero por la forma en que yo estoy escribiendo la instrucción, el IDE prefiere presentarme primero el método o los métodos de la clase que retornan string, y está buena la inteligencia porque incluso aparece acá primero el que a mí me interesa, que es next line. Esta instrucción lo que va a hacer es, lo que el usuario ingrese, se va a quedar guardado en la variable, en este caso en la variable alumno. Bien, si yo ahora le doy play a mi programa, no pasa nada. ¿Qué pasó? No es que no pasa nada, ¿no? Porque no me da error ni nada, pero se queda el cursor ahí, ¿no? Si yo le pongo acá María Paz, ¡oh! Funciona. Muy bien, Camila. Lo que sucede ahí es que la primera instrucción ejecutada, esta, se queda esperando que se ingrese algo por teclado. Cuando yo presiono Enter, lo que escribí, como pueden notar ustedes acá, se lee, se recupera y se asigna en la variable alumno. El problema es que si yo no soy el programador, sino el usuario, no tengo la menor idea de lo que le está pasando a mi programa, ni qué pretende hacer. Si lo ejecuto y veo que no pasa nada, por ahí toqueteo, y entre el toqueteo presiono Enter y veo que aparece eso y digo, ¿qué será? La desventaja, podríamos decir así, que tiene usar NextLine, usar la clase Scanner, es que no va acompañada de un mensaje explicativo como suelen ser los inputs de otros lenguajes. Pero esto se soluciona colocando un mensaje, una indicación, como decía Camila. ¿Cómo hacemos esa indicación? Con un system out. Le decimos al usuario, ingrese. Uy, las comillas simples me quedaron de la mañana. Ingrese su nombre. Y ahora sí, con este mensaje previo al next line, le vamos a poder orientar en lo que queremos que haga. Si ahora lo probamos, va a decir ingrese su nombre, yo pongo María Paz, y luego me dice bienvenido María Paz a TCB. Queda medio feo por ahí que diga ingrese su nombre y se vaya para abajo. ¿Cómo se evita eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo logro que me permita escribir al lado del mensaje explicativo? Hay que sacar la ln del print, muy bien. No tengo que usar el print ln, sino el print. Si lo hago así, con el print sencillo, entonces me dice, ingrese su nombre, María Paz, y dice, bienvenido María Paz a TCB. Quedó más bonito ahí. ¿Estamos? ¿Pudieron hacerlo andar ustedes también? Vamos, excelente. Primer programa de Java funcionando con variables y con input entonces. Este va a ser nuestro primer proyecto y ahora vamos a volver un ratito a la presentación para prepararnos para hacer un segundo proyecto. Esto, entonces, fueron los fundamentos del lenguaje Java y lo que nos permitió hacer esta primer tarea, digamos, que sería básicamente crear un proyecto, agregarle una clase principal, un método main y permitir salida por pantalla e ingreso por teclado de las variables del problema. Ahora vamos a llevar esto a una implementación con la metodología orientada a objetos, que es el objetivo, por lo menos, de esta primera ficha. Entonces vamos a ir al siguiente tema, que es el ejercicio número 2 de la guía. Está dentro de la programación orientada a objetos, que se resume como POO, las siglas son POO, en español, ¿no? En inglés es OOP, porque es Object Oriented Programming, en Java. Y aquí tenemos la introducción con este primer ejercicio. Vamos a ingresar nos dice el ejercicio que se ingresan por teclado las medidas de frente y fondo en metros de un terreno y hay que determinar los impuestos a pagar sabiendo que abona 80 pesos por metro cuadrado, es una comuna muy benévola la que tenemos, o serán $80, esa es otra posibilidad, y
la cantidad de metros de alambre requeridos para realizar un cerco de 3 vueltas. Entonces el problema pone un poquito más sofisticado y lo vamos a implementar siguiendo la metodología orientada a objetos. Para eso vamos a repasar que la programación orientada a objetos es un conjunto de reglas, una manera de encarar una solución a un problema que consiste en representar las entidades o los objetos, de ahí su nombre, del dominio, de la forma más natural posible. Luego, se trata de describir esos objetos identificando qué características tienen, que esos son los atributos, se denominan atributos de ese objeto, y los métodos, que son sus funciones, sus acciones, lo que ese objeto sabe hacer. Entonces, esta manera de encarar una solución aplicada a nuestro ejercicio sería tener una clase llamada terreno con dos atributos, frente y fondo, que son los datos que conocemos de ese objeto, y darle a esa clase el método calcular impuestos, que es lo primero que nos pide el enunciado, otro método que se llame calcular cerco, que es lo segundo que nos pide, y aquí en este diseño de clase tenemos un método especial que tienen todas las clases, que se llama constructor y que vamos a ver en detalle enseguida. Pero nuestro proyecto no va a tener solo esta clase, sino que va a seguir teniendo la clase principal, cuyo único método va a ser el método main, sin atributos. Entonces vamos a tener acá un proyecto formado por dos clases, donde la clase principal se comunica con la clase terreno para resolver el problema, y ahora vamos a ver cómo lo hace. Primero tenemos que tener en cuenta que para determinar, para declarar los miembros, es decir, los atributos y los métodos de una clase, además del tipo de esos atributos y de esos métodos, tenemos que indicar qué nivel de acceso tienen. ¿A qué se refiere un modificador de acceso o un nivel de acceso? Es especificar los métodos, cómo se van a relacionar los métodos de las otras clases con los atributos de la clase que estamos desarrollando. Si nosotros ponemos atributos públicos, hacemos que ese miembro sea accesible desde la propia clase, pero también desde otras clases. Si en cambio ponemos privado, private, solo es accesible por los métodos de la propia clase. Es decir, las demás clases no saben que la que estamos desarrollando tiene ciertos atributos, los que sean marcados como private. Protected aplica solo en contexto de herencia, lo vamos a ver en un par de semanas, pero cabe aclarar que si un método es protegido, es accesible para la propia clase y para sus clases derivadas, pero privado para los demás, ¿sí? O sea, un poquito más amplio que privado, pero no llega a ser público. Y después hay un cuarto nivel de acceso que se llama default. Está entre comillas porque no es una palabra reservada como los otros tres, sino que si nosotros omitimos colocar este modificador, si no le ponemos public, ni private, ni protected, se considera default. ¿Qué significa que sea default? Significa que es accesible para clases del mismo paquete, pero privado para el resto. ¿Sí? O sea, los miembros, después también vamos a ver eso, las clases, cuando un proyecto tiene muchas clases, se organizan en paquetes. Todas las clases que compartan paquete con la nuestra van a tener acceso a los métodos default, a los métodos a los cuales no les hayamos especificado un modificador de acceso. En líneas generales, creo, el principio de ocultamiento, cuando uno define una clase, sugiere que los atributos sean privados y que los métodos sean públicos. Es decir, que la clase se comunique con las demás clases solo a través de sus métodos, pero que los atributos estén ahí ocultos de manera de no generar inconsistencias en la información que contiene esa clase. Por ahí son unos conceptos que parecen medios volados cuando uno está haciendo una clase de terreno con dos atributos,
pero son conceptuales de la metodología y tienen sus razones de ser que seguramente iremos explorando a lo largo de la implementación o del avance de esta materia. Siguiendo entonces con ese razonamiento, el atributo frente, por ejemplo, se escribiría frente, que es el nombre que le vamos a dar, el tipo, que es float, porque puede estar expresado en metros pero con una parte decimal, y delante del tipo se coloca el modificador de acceso, que en este caso es private. Por otro lado, los métodos se recomienda que sean public. Entonces le ponemos public, el tipo, que tiene que ver con el resultado, con lo que el método devuelve, luego el nombre del método y un par de paréntesis que puede estar vacío si este método no tiene parámetros, o puede tener una enumeración de los parámetros a los cuales se les va a indicar tipo y nombre, tipo y nombre, tipo y nombre. Ya vamos a ver cómo se hace en un ratito. Todos los métodos se van a definir de esta manera: nivel de acceso, tipo, nombre, paréntesis, vacíos o no, y luego un par de llaves que va a establecer cuál es el bloque de acciones o el cuerpo de ese método. Va a ser un conjunto de instrucciones que va a indicar lo que ese método sabe hacer o puede hacer. Cuando ya se ha construido una clase, definiendo sus atributos y sus métodos, para interactuar con esa clase, tenemos que hacer lo que hicimos recién con Scanner. Es decir, tenemos que crear un objeto de esa clase, en este caso sería el objeto terreno con minúscula, y colocar nombre del objeto, punto, e invocar de esa manera a los métodos públicos de esa clase. Los métodos que sean privados no van a aparecer acá exhibidos, disponibles para llamarlos. Bien, ¿cómo se hace eso ahora? O mejor dicho, ¿qué particularidades hay con los métodos? Hay un dilema en esto, pero bueno, lo cito porque lo cita la ficha y porque me parece importante que lo conozcamos. Partiendo de la idea de que los atributos son privados, o sea, yo tengo dos atributos privados para esta clase, frente y fondo, necesito definir en la clase ciertos métodos que, además de permitirme hacer lo que dice el dominio del problema, en nuestro caso, calcular el cerco y calcular los impuestos, me permitan preguntarle al terreno cuál es su frente o cuál es su fondo. ¿Sí? Si supongamos que yo, no sé, hago otra clase que se llama manzana, por decirlo de alguna manera, o urbanización, esa clase urbanización puede querer sumar, digamos, todos los frentes de sus terrenos para saber qué cantidad de metros tiene disponible. Entonces, podría ser interesante que otra clase conozca el valor de un atributo sin tener la posibilidad de modificarlo. Y también podría ser que le permitamos a las clases modificar nuestros atributos, pero en vez de ponerlos públicos, exponemos un método que reciba el valor que se le quiere dar al atributo, y si es un valor adecuado y demás, entonces se lo asignamos al atributo. Hacer como una especie ahí de barrera o de control entre los atributos de la clase y las demás clases que quieren o bien ver cuánto valen esos atributos, qué valores tienen esos atributos, o bien modificar esos valores. Es convención tener métodos get, que es por supuesto por la palabra en inglés obtener, acompañado del nombre del atributo que se quiere consultar. Por ejemplo, si yo acá tengo el atributo frente, defino entonces un método getFrente que retorna el valor de ese atributo. Y la contraparte, el método que me permite modificar el valor de un atributo, se estila a hacerlo con el prefijo set. Entonces diríamos en este caso setFrente. En el ejemplo dice, suponiendo que un atributo se llame clave, el método de consulta sería getClave y el método para modificarlo sería setClave. El método getClave va a retornar el valor de la clave y el método setClave en general tendría un parámetro que es el valor, el nuevo valor que se le quiere dar al atributo.
Estas capturas de pantalla que hice acá, la hice para mostrarles que tanto es convención en la programación orientada a objetos hacer esto, que hay un asistente en el IDE. Si ustedes se colocan sobre uno de los atributos, presionan botón derecho y eligen la opción Generate, dentro de Generate nos permite generar un constructor, un getter, un setter, ambas cosas. Entonces se puede elegir, por ejemplo, yo acá elegí getter, me muestra los atributos disponibles y me ofrece generar automáticamente esos get. ¿Se entiende? Es un poco más volado esto, pero ¿se entiende a lo que vamos? ¿Me siguen? Muy bien, genial. Entonces, ¿por qué decía que esto es polémico? Porque la idea es generar, sí, los métodos get y set, pero los que haga falta. Al tenerlos ahí en el asistente y por ahí por costumbre, hay muchos programadores que tienden a hacerle getter a todo y setter a todo. Y por ahí, si no es necesario, si el objeto no necesita exponer los valores de sus atributos, no es que sí o sí hay que programarlo. No está en la Biblia de el desarrollo de programación, del desarrollo orientado a objetos. Si uno lo necesita, lo programa, y si lo programa, es recomendable seguir la convención porque, bueno, puede que otro programador u otro equipo trabaje con nosotros y es más fácil así ubicar lo que hacen esos métodos. Así que, bueno, si los vamos a hacer, tener en cuenta que el IDE nos proporciona un asistente para hacerlo con más facilidad. ¿Cómo se crean los objetos? Ya un poquito adelantamos. Se hace a través del operador new. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros usamos este operador new? Lo que está sucediendo, lo que está pasando es que se invoca a un método especial que toda clase tiene, que es el método constructor. El método constructor tiene como objetivo inicializar los atributos cada vez que se crea, de cada objeto que se crea de una cierta clase. A diferencia de los demás métodos, primero, hay ciertas reglas para definir un constructor. Tiene que tener el mismo nombre de la clase. Nosotros estamos haciendo la clase terreno, entonces el constructor o los constructores se van a llamar terreno. No se le indica ningún tipo, se escribe solamente public y el nombre, en este caso terreno. Pero es posible definir varios constructores para una misma clase, distintas formas de inicializarlo. Por ejemplo, yo puedo decidir hacer un constructor sin parámetros y entonces decidir que cada vez que yo llame a ese constructor se cree un terreno con el frente y el fondo en cero, un terreno vacío que voy a usar después, y tener otro constructor que también se llame terreno y que reciba como parámetro el frente y el fondo. O puedo elegir uno que solamente reciba el frente porque todos los terrenos tienen el mismo fondo, supongamos, ¿no? O le quiero asignar un valor por defecto al fondo. ¿Cómo se diferencian entonces un constructor de otro? ¿Cómo sabe el operador new a cuál de los constructores tiene que llamar? Justamente por la diversidad de parámetros que tiene. Va a comparar qué parámetros le estoy enviando yo al constructor contra los parámetros que tiene, contra los constructores que tiene definida la clase, y cuando coincida esa llamada en cantidad y tipo de parámetros, ese es el constructor que va a ejecutar. De nuevo, esto se pone un poco metafísico, pero no es tan raro de implementar, y también, como vieron recién en la captura, así como se puede generar getter, se puede generar constructores. Así que tampoco tienen que memorizar tanto de código, sino saber cómo se hace, y después el IDE los va a ayudar a hacerlo rápido y bien. Entonces, para repasar, cuando nosotros hacemos un programa orientado a objetos, no solo vamos a crear una clase, sino que luego, o sea, vamos a crear una clase, mejor dicho, esa clase va a tener atributos y métodos, y vamos a tener que crear un objeto, al menos un objeto de esa clase, para poder enviarle mensajes y que se ejecuten los métodos que nos interesa, con los que nos interesa trabajar de la clase que acabamos de crear. Cuando nosotros, para poder crear una instancia, un objeto de esa clase que acabamos de crear, necesitamos al operador new, y el operador new va a invocar
al método constructor más adecuado que se encuentre dentro de la clase. También, así como tenemos la posibilidad de crear constructores, es importante tener en cuenta que todas las clases que hacemos en Java heredan de una clase general que se llama Object. El mecanismo de herencia es la construcción de una clase a partir de otra. Lo vamos a profundizar en las semanas siguientes, pero baste por ahora saber que si una clase hereda de Object, todos los métodos que tiene Object también están disponibles en cada una de las clases que nosotros vayamos creando. Algunos de esos métodos se usan como vienen, pero el que casi siempre se redefine es el método toString. El método toString, así con la to minúscula y la s en mayúscula, es un método que tiene previsto retornar el contenido del objeto en forma de cadena. Entonces, cuando yo hago print de un objeto, lo que se hace por debajo es invocar al método toString de la clase de ese objeto y presentarlo en pantalla de acuerdo a la definición que encontremos. Si no hay ninguna definición de toString dentro de esa clase creada por el programador, entonces la máquina virtual va a ir a buscar el toString que está dentro de Object, que lo único que hace es mostrar a qué clase pertenece el objeto y la dirección de memoria que está ocupando. Entonces, dado que ese mensaje es bastante feo de ver, casi siempre nosotros vamos a elegir redefinir el método toString para que presente de forma más amable y más entendible el contenido del objeto. Darío me pregunta si hay una cantidad límite de parámetros para un constructor. No, no hay una cantidad límite, pero si yo quiero crear más constructores, tienen que tener alguna diferencia entre ellos, o cantidad o en tipo de los parámetros. No puede haber dos constructores con la misma cantidad y tipo de parámetros en el mismo orden, porque entonces el compilador no va a saber a cuál de los dos invocar. Pero fuera de ahí se pueden hacer todos los que uno necesite. Bien, este es el último ejemplo, así que ahora con todo este conocimiento que acabamos de recorrer, vamos a hacer nuestro ejercicio del terreno. Fuera, ahí está. Vamos a hacer nuestro ejercicio del terreno, vamos a empezar aquí, donde teníamos el enunciado, y lo vamos a empezar a trabajar en IntelliJ. Para hacer eso, vamos a cerrar este proyecto que acabamos de crear, Close Project. Eso hace que se vuelva a abrir la ventana que me permite crear uno nuevo. Vuelvo a decir que es un proyecto de Java. Tengo que hacer un proyecto nuevo porque ahora quiero tener otro main, ¿se entiende? No puedo seguir metiéndole clases al proyecto que hice recién porque este es todo un esquema nuevo de clases. Colocamos siguiente. Ya está disponible ahora la carpeta TCB y me propone crear el proyecto Untitled, pero yo no le voy a dejar un nombre tan feo, sino que lo voy a llamar TSB guía 01 terreno. Recordemos una vez más que la última ubicación de esta location es la carpeta que se va a crear conteniendo todos los archivos de ese proyecto, que es lo que pretendemos. Entonces le doy Finish y tengo ahora disponible mi IDE para trabajar. De nuevo tengo un source vacío. Ahora ya sabemos que hay que hacer una primera Java class que tenga como nombre principal. Y dentro de esa Java class tenemos que poner un método main. Así que vamos a dejar todo ahí tranquilo, esperando por nuestro desarrollo. Pero ahora va a tocar hacer una nueva clase, que es la clase terreno. Me muevo acá, donde teníamos el diagrama de la clase terreno. Vamos de nuevo a la carpeta source, botón derecho, new, Java class, y le ponemos de nombre terreno. Este va a ser entonces un proyecto con dos clases.
la clase principal que contiene el método main y la clase terreno cuya implementación vamos a hacer a partir de ahora. ¿Están listos para trabajar? ¿Quieren que los espere? ¿Qué tal? ¿Se durmieron? ¿Se fueron a cenar? Listo, Maxi. Muy bien, vamos, allá vamos. Estamos listos. Entonces, lo primero va a ser definir los atributos. Los atributos son frente y fondo y como dijimos van a ser numéricos. Y también como dijimos el principio de ocultamiento sugiere que los hagamos privados. Entonces vamos a poner private float que le va a permitir tener una parte decimal frente punto y coma. Y de la misma forma private float fondo punto y coma. Y ahí tenemos definidos los dos atributos. Ahora vamos por los métodos. El primer método es calcular impuestos. Private, le vamos a poner float porque si vamos a multiplicarlo por la superficie puede darnos un resultado flotante. Y el nombre, calcular impuestos. Es public, sí, muy bien Lourdes, me distraje, perdón. Dijimos que los métodos iban a ser públicos. Y dentro de este par de llaves tenemos que colocar las acciones que tiene que realizar este método. Fíjense que yo podría decir hoy, bueno, lo dejo acá en suspenso y después me preocupo de ver cómo se implementa, pero acá ya no le está gustando algo a la llavecita esta que se subraya de rojo, ¿no? Y nuestra amiga la lucecita roja nos da una ayuda de cuál es el problema. Dice Missing Return Statement. Exactamente, Jonathan. Falta el retorno. Cuando un método tiene un cierto tipo, tiene que incluir la instrucción return que permite devolver al método que lo llamó, al objeto en este caso que lo llamó, el resultado esperado que sería un valor float. Y nuestra amiga Lucecita también sugiere dos alternativas de solución y no se vale tocar cualquiera para que se vaya el subrayado rojo y chau, ¿no? Sino que hay que pensar. Hacemos que calcular impuestos retorne void. ¿Qué significa void? Que el método no va a tener retorno. Si yo elijo esta alternativa, cambia el retorno por void y se deja de quejar. ¿Qué significa void? Significa que este es un método sin retorno. No se puede dejar nada acá para indicar que no hay retorno, sino que la palabra void, que es vacío en inglés, nos dice que ese método no va a retornar nada. Pero no era la solución que nosotros queríamos, porque sí queremos que el método calcular impuestos nos devuelva el monto de impuestos que le corresponde pagar a este terreno. Entonces le vamos a hacer recuperar nuestro retorno float y le vamos a aceptar a la lucecita la segunda de las alternativas, que es agregar un return. Como no sabe lo que tiene que retornar, pone un return 0 por ahora, pero al menos nos permite seguir adelante y luego volver sobre esta lógica para ver cómo la tenemos que implementar. El otro método va a ser public float calcular cerco, bloque de acciones, y ahora ya sabemos que le tenemos que incluir un retorno falso para que nos deje seguir adelante con nuestro trabajo. Esa sería la definición de esta clase. Faltaría que cada uno de los métodos tenga un cuerpo, así que nos pongamos a trabajar. ¿Qué decía de los impuestos? Decía que abona 80 pesos por cada metro cuadrado del terreno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso para poder calcular los impuestos? ¿Qué tenemos que determinar? Silencio. ¿Qué calculamos acá? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la superficie? Excelente.
Los metros cuadrados van a ser igual, o la superficie, mejor dicho, la superficie va a ser igual a frente por fondo, que es la fórmula para calcular superficie de un rectángulo, lado por lado. ¿Por qué subraya superficie o sub? No está asignado a un tipo. Porque no tiene tipo, perfecto. No nos permite Java tener variables sin definir su tipo. Y los impuestos serían esa superficie multiplicada por 80, lo puedo hacer acá directamente, que retorne superficie por 80. Es más, le podría haber hecho que retorne frente por fondo por 80, si quiero, pero yo quería que nos repasáramos cómo se calcula una superficie. Perdón, no cómo se calcula una superficie, sino cómo se define una variable. Pero tranquilamente podríamos haber hecho todo el retorno en una sola línea. Bien, esos son los impuestos. ¿Cómo se calcula el cerco? Dice que tiene que tener 3 vueltas de alambre. Bien, entonces, nuevamente, para darle una vuelta completa al terreno, necesitamos conocer, en este caso, su perímetro, ¿cierto? Entonces, ya precavidamente, definimos el tipo de la variable perímetro. Y en este caso, el perímetro en general de un rectángulo es 2 por lado más 2 por lado. En este caso es 2 por frente más 2 por más 2 por fondo. Acá también funciona el control alt L, no sé si se acuerdan, que formatea y acomoda el código y deja los espacios según los estándares. Y una vez que está calculado el perímetro, el cerco es el perímetro multiplicado por 3, entonces le ponemos perímetro por 3. Bueno, ya tenemos la clase que sabe calcular los impuestos y calcular el cerco, que es lo que nos pedía el problema. ¿Qué va a pasar si yo le doy play acá al main? Veamos. Nada. Muy bien, Gonzalo. Ves el futuro. No pasa nada. ¿Qué hay que hacer para que pase algo? ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer para que este programa haga algo? Instanciar el terreno, dice Jonathan. Un constructor, dice Daniel. Sí, eso tenemos que hacer. Tenemos que crear un objeto terreno. Aquí, en el main, recuerden que este es el punto de partida del problema, decimos que vamos a crear una variable de terreno, esto se llama una referencia a la clase terreno, y luego vamos a usar el operador new para crear un objeto, exactamente como está diciendo en este momento Federico. Terreno es igual a new terreno. Y ahí queda construido un objeto de la clase terreno. ¿Alcanza con eso? No. Tenemos que llamar a sus métodos, mandarle un mensaje, se llama, al objeto, para que ejecute alguno de esos métodos y nos devuelva un resultado. En este caso, si escribimos terreno punto, nos ofrece los dos métodos que tiene disponible, calcular cerco y calcular impuestos. Voy por calcular impuestos, que era lo primero que tenía que hacer, y luego terreno punto calcular cerco, que son las dos cosas que me pedía el problema. Y ahora le doy play. ¿Y qué dice mi amigo que ve el futuro? ¿Quién era mi amigo que veía el futuro? Gonzalo. ¿Qué va a pasar ahora, Gonzalo? Adivina, adivinador. Nada, otra vez. Los atributos de la clase valen 0. Faltan los mensajes. El programa corre, pero no se ven los resultados. Tenemos 7 millones de problemas y ¿por dónde vamos a empezar? Empecemos por los mensajes. Empecemos por las apariencias. Yo soy una chica así superficial.
Así que voy por las apariencias. Necesito mostrar. Quizás se está calculando los impuestos acá. ¿Qué sería inferencia de tipos, Rodrigo? A- Suponer que yo estoy queriendo mostrarlo en pantalla solo porque llamé al método. No, no tiene. Hay que ponerle un tipo, ya te entendí. No. Eh, Acá, a ver, yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, a ver qué pasa. Yo voy a hacer un print. Si te referís a esto con inferencia, Rodrigo, esto sí lo hace, pero no es inferencia, no sé si es lo que estás pensando. Yo voy a meter este método adentro de un print. ¿Qué dicen? Así por lo menos veo qué me está devolviendo. Sí, tenés razón, Julio, pero yo, viste cómo soy, que quiero probar otra cosa primero. Voy a hacer esto, a ver qué pasa, porque esta inacción... Vamos, ya progresé. Tengo dos caritas con los ojitos abiertos ahí abajo, miren. Vamos bien o no. ¿No era la clase de crear emojis esto? Por lo menos sabemos que los métodos fueron invocados y que devolvieron un resultado. De hecho, podemos colocarle una interrupción acá y comprobar con mucha alegría que si hacemos debug, es decir, si en vez de presionar play, presionamos el bichito, paren que me está pidiendo, ahí está. Llegamos a este punto de la ejecución donde se ve chiquito, pero por ahí se pueden imaginar lo que estoy mostrando, donde nos muestra que existe un objeto terreno con sus dos atributos frente y fondo en 0. Y si yo me meto a la llamada, bueno, me metí al println, disculpen, no era esta la idea. Dito, Dios, encima tiene 7000 cosas, paren. Se metía en todo el coso, bueno, voy a poner acá, disculpen, ahí está. No, quiero ir al otro, pero si será posible. Paren, vamos otra vez. Tiene que frenarlo en terreno. Sí, pero adentro de la clase, porque no lo hace si no. Estaba pensando en eso, pero no. Creí que lo iba a poder hacer acá, pero no. Ahí lo detengo. Lo que me estaban sugiriendo, muy bien, es, voy a ir a la clase terreno para poner la interrupción, así sé que se metió a la clase, ¿no? Entonces, eso es lo que me están diciendo. Entonces, acá compruebo que llamó a la función calcul. Voy a frenar terreno igual a new terreno y ahí ingresar a la clase. Sí, también, pero ahí no voy a estar viendo cómo llama este método, sino cómo llama el constructor, que es lo siguiente que quiero probar. Pero ahora voy a probar si está llamando a mis métodos. ¿Los está llamando? Sí, los está llamando bien. Acá se detuvo en calcular impuestos. Pero ¿qué problema tenemos? El frente vale 0 y el fondo vale 0. Entonces, por supuesto que 0 por 0 es 0, multiplicado por 80 sigue siendo 0, que es lo que está sucediendo aquí. Vuelve a la llamada, el objeto terreno existe, pero no tiene atributos, que es lo que otros de ustedes me están diciendo con mucho acierto ahí. Necesitamos ingresar por teclado los valores del frente y el fondo de este terreno para poder hacer las operaciones. Entonces vamos a definir de tipo float unas variables frente y fondo que podamos usar para el escáner y guardar esos datos que ingrese el usuario. Cuando varias variables son del mismo tipo, se puede poner frente, fondo, así, en una sola línea y quedan ambas con ese tipo. Entonces ahora definimos un frente y un fondo, que son las dimensiones del terreno. Luego, para ingresarlas por teclado, necesito definir también un escáner. Entonces, defino un objeto, scanner, que usa el systemin. ¿Se acuerdan la instrucción que hicimos recién? Acá voy a aprovechar para poner unos comentarios de lo que estoy haciendo. Los comentarios en Java se ponen con dos barritas.
voy a poner ingresamos dimensiones y acá voy a poner calculamos resultados. Defino entonces el escáner que voy a usar y luego hago. Acuérdense que cada input de estos tiene que estar acompañado de un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que pretendemos hacer. Entonces le decimos, ingrese frente del terreno y guardamos en la variable frente la llamada a scanner.next, ¿qué cosa? Ven que acá como no está declarada en la misma línea, no sabe muy bien qué sugerirme. Me tira todos los next ahí medio mezclados, pero yo voy a usar el next float y vamos a ser todos felices. Se puede, como recién, definir el tipo y hacer la asignación en la misma línea, o se puede hacer primero las definiciones, como hice acá, y luego las asignaciones. En el caso de que una variable se use más de una vez, se reasigne con otro valor, sí o sí hay que declararla una sola vez. No se puede poner, por ejemplo, float frente igual a 3 y abajo float frente igual a 8 porque me va a dar un error. Cuando sé que voy a reusar la variable, van todas las declaraciones juntas arriba. Bueno, ingreso el frente del terreno y lo mismo hago con el fondo. Copio lo mismo y pongo ingrese fondo del terreno y guardo en la variable fondo ese dato. Ajá. ¿Y ahora cómo se lo hacemos llegar a este frente y a este fondo a nuestro terreno? A nuestro objeto terreno. ¿Qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Una opción es contar con los métodos, los famosos métodos set. Entonces le decimos set frente, set fondo y le pasamos esos valores, pero no nos gusta. Lo que nos gusta es tener un constructor. Cuando yo construya el terreno, no quiero que quede el frente y fondo vacío, sino que quiero que reciba como parámetro el frente y el fondo que le tiene que asignar. Quiero que exista la posibilidad de crear el terreno proporcionándole ya las dimensiones que ese terreno tiene. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Para eso vamos a necesitar un constructor que sea capaz de recibir dos parámetros. ¿Por qué no se quejó hasta ahora? Porque lo que hizo fue utilizar el constructor de la clase, el constructor por defecto que se genera para cualquier clase. Cuando uno no pone ningún constructor explícito, se genera un constructor por defecto sin parámetros que inicializa todos los datos en 0, como vimos recién. Ahora se está quejando porque nuestro constructor terreno no tiene el frente, o sea, no encuentra dentro de la clase terreno ningún constructor que reciba dos parámetros flotantes. De hecho, no encuentra ningún constructor. Acá me está diciendo que tiene un problema relacionado y que ese problema está aquí. Dice, se esperaban 0 argumentos, pero se encontraron 2. Claro, no tengo un constructor con 2 argumentos, me está diciendo, no sé qué querés que invente. ¿Qué dice la lucecita? ¿Qué idea me da? Me sugiere crear un constructor. Vamos a ver si es tan inteligente para saber lo que pretendemos hacer. Miren, nada mal, ¿eh? Me sugiere la creación de un método que se llama public, sin ningún tipo, luego el nombre de la clase, terreno. Esa es la regla para crear un constructor. Propone para ese constructor dos parámetros, frente y fondo. En Java, así como sucede con la declaración de variables, también en el caso de los parámetros, cada parámetro tiene que estar acompañado de su tipo. Entonces dice float frente y float fondo. O sea, lo que hizo el asistente es exactamente lo que nosotros necesitamos. Si no hubiéramos querido concederle tanto poder a nuestro IntelliJ, que es bastante Intelli, por lo que parece, también tenemos la posibilidad de acudir al generador de código que les mostré antes. Generar un constructor nos permite generar un constructor sin parámetros
con uno solo de los parámetros o con todos. Entonces acá, como yo quiero que tenga los dos, elijo los dos con Shift, elijo uno, presiono Shift, elijo el otro y pongo OK. Y entonces, como ven aquí arriba, me lo generó muchísimo más completo. Hizo el constructor, el acceso es público, no tiene tipo, tiene el mismo nombre de la clase. Luego se colocan entre paréntesis frente y fondo, cada uno con su tipo. Y después lo que queda hacer dentro del cuerpo del constructor es cada uno de estos parámetros, frente y fondo, asignarlos en el atributo que corresponda. Ya lo muestro de nuevo, Tomás, sin problema. Lo borro y lo vuelvo a mostrar. Me ubico en cualquier parte de la clase, botón derecho, generar. ¿Sí? Dentro de las posibles cosas a generar está el constructor. Elijo constructor y me abre una ventanita donde aparecen los atributos que tiene disponible mi clase, dejándome elegir si yo quiero poner ambos parámetros, o sea, ambos atributos como parámetros en el constructor, o ninguno o alguno de ellos. Como yo quiero que incluya los dos, elijo uno de ellos y presiono Shift para que elija el otro. O creo, perdón. Perdón, le di doble clic y se abrió. Y se terminó el proceso antes de terminar. Generar, constructor decía, y con el Shift elijo los dos. Pongo. El refactor es cambiar, Julio, es cambiar el nombre de una variable o de un método o del proyecto de forma segura. Vos le pones refactor, por ejemplo, rename, y revisa todos los lugares donde está la variable usada y la pone con otro nombre. Ya lo vamos a ver, pero es como un cambio más a nivel del código. Bueno, elegimos estos dos atributos, OK, y entonces queda generado ahí el constructor. Como les decía, va a tener un parámetro por cada uno de los atributos y lo que tiene que hacer es al parámetro frente meterlo en el atributo frente, al parámetro fondo asignarlo en el atributo fondo. Entonces, ¿cómo hace para darse cuenta cuándo se está refiriendo al parámetro y cuándo se está refiriendo al atributo? Porque se da una ambigüedad. Ustedes dicen, no me jodas, ponele otro nombre a los atributos, a los parámetros y ya está. Pero en vez de hacer eso, hay una solución mucho mejor, que es el uso de la referencia this. Dentro de la clase, cuando uno quiere hacer referencia al propio objeto con el que se está trabajando, se puede usar este acceso this. Esta referencia this nos permite aclarar con precisión que estamos refiriéndonos a la clase, al objeto que estamos por crear, a su atributo frente, y a ese atributo le vamos a asignar el valor del parámetro frente. Entonces ahora, si volvemos al programa principal, en principio se deja de quejar porque ya está correctamente implementado, y cuando le damos Run, nos pide el frente del terreno, por ejemplo, 10. El fondo del terreno, por ejemplo, 20. Entonces, antes de ver los resultados, la superficie sería 10 por 20, 200, multiplicado por 20, sería 4000, ¿no? Me tendría que dar. Y el otro me tendría que dar 20 y 20, 40, 60 por 3, 180 me tendría que dar el cerco. A este me parece que le erré el cálculo, porque me da 16.000, pero el 180 está bien. A ver, frente por fondo, 20 por 10 son 200. Ah, salía 80 pesos, me equivoqué. Está bien, 200 multiplicado por 80, está bien, ahora sí, da 16.000. Y era multiplicado por 80, Mauricio, sí, era por 80, me equivoqué. Gracias, chicos. Por ahí, para no poner horrible esto acá, tendríamos que acompañarlo con un mensaje, ¿no? Tendría que decir, por ejemplo, los impuestos son pesos tanto, y acá decir
el cerco es de... El cerco es de... Uy, el cerco es de... Y acá al final le pongo la palabra metros. Acuérdense que acá no están las hermosas comitas que tiene el Python y que tenemos que unir todo con más. Entonces si le doy play, frente del terreno le vamos a poner 15 y el fondo 10. Entonces ahora los impuestos son 12.000 pesos, son 150 por 80, vamos a creerle que está bien. Y el cerco es de 150 metros, eso sí, porque es 30 y 20, 50 por 3, 150. Bueno, ¿está buenísimo o qué? ¿O no que está buenísimo? Díganme la verdad. Está muy bueno. Mejor si otro hace la clase y uno la usa, ¿no? Pero está bastante interesante. ¿Ustedes están renegando ahí con los mensajes? ¿Cómo va? ¿Tienen algún error? ¿Les está dando algún error su programa? Va bien, vamos, Trinidad, me alegro. Qué genial, genial. Muy bueno, Gonzalo, muchos que lograron hacer su programa, me alegro. Ah, sí, sí, Daniel. Mientras te mantengas con números va a estar todo bien. Bueno, lo último que yo quería intentar para esta clase es hacer un ejercicio tipo para repasar con más rapidez todo lo que hicimos hasta ahora, y es el último ejercicio que se llama aritmética. Entonces, les dejo un ratito visible ese ejercicio por si les queda revisar algo y les cuento cuál sería el tercero y último ejercicio por hoy. Se llama aritmética y pide desarrollar un programa que a partir de 2 datos ingresados por teclado realice sobre ellos las 4 operaciones aritméticas básicas. O sea, yo creo una clase aritmética que tiene 2 números. Julio, bueno, pero la próxima con el celu capaz podés usar el Zoom. Sí, es complicado el tema de la conexión, entiendo. Bueno, pero por lo menos después tienen la grabación para verlo. Luego pregunto dónde puedo subir las grabaciones a consulta. Ahí vamos a tener un canal de YouTube, creo. Capaz la puedo subir ahí. Bueno, después le pregunto al profe. Decía, tenemos que hacer una clase aritmética que tiene 2 números, que serían los operandos de las operaciones. Nadie se acordaba de esa palabra salvo yo. Muy bien. Y entonces con esos 2 números nos tiene que mostrar cuánto da la suma, la resta, la multiplicación y la división entre esos 2 números, ¿no? Entonces el esquema de clases es el que está representado acá. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido y tratando de hacerlo ustedes solos. Yo voy a ir hablando y hablando, pero ustedes traten de avanzar por ahí sin tener que seguir mi ritmo. Acá puse Close Project y voy a hacer un proyecto nuevo de Java. Le voy a poner de nombre TSB guía 1 aritmética. Recuerden que se tiene que hacer una nueva carpeta para este proyecto. Podría ir a revisar si mi folder TSB tiene los 3 ejercicios que vengo haciendo hasta ahora. Un amor. Dentro de este voy al folder source, creo una carpeta, un archivo que se llame principal, una clase, mejor dicho, que se llame principal. Dentro de esa principal, el método main. Voy de nuevo al source, hago una nueva Java class aritmética que va a ocuparse de estas operaciones que está pidiendo el ejercicio. Dentro de esa clase aritmética, entonces vamos a tener 2 atributos. Lo hagamos con atributos enteros nomás para practicar otra variante.
entero num1 y private entero num2. Dos atributos. Ahora ya sé que voy a necesitar un constructor que me permita inicializar esos atributos. Así que puedo ganar tiempo y crearlo ahora. Le pido a mi asistente generador que me cree un constructor para los dos parámetros num1 y num2. Los elijo y me define un maravilloso constructor que tiene el mismo nombre de la clase, que no tiene tipo, que recibe dos parámetros con el mismo nombre de los atributos y entonces diferencia atributo de parámetro por medio de la referencia this. Cuando usamos this, estamos hablando del atributo. Cuando usamos la variable suelta, estamos hablando del parámetro. Además de esto, esta clase tiene que tener un método para sumar, uno para restar, uno para multiplicar y uno para dividir. Pues vamos a hacerlo. Public int sumar, que tiene que hacer retornar num1 más num2. Acuérdense que Control Alt L nos acomoda el código. O también le pueden poner encode, creo que es rearrange code, creo que es este. Sí, es ese. Pero Control Alt L más fácil. Bien, este es el método sumar. El método restar no nos dice cuál es cuál es el minuendo y cuál el sustraendo. Otra palabra que no escuchaban desde que eran chiquitos. ¿Cómo se nota que no están dando clases virtuales ustedes, como yo, a mis hijos de primaria? No se los recomiendo a nadie. ¿Ustedes le están dando clase a alguien? Muy triste, chicos. Muy triste. Volver a la primaria. Bien. Sumar, restar. Luego tenemos que multiplicar, public int, multiplicar. Uy, en la sala de 4, Julio, ¿qué estás haciendo? Títeres, me imagino. Dios mío, la sala de 4 es peor. Yo me quejo de la primaria, pero los míos ya están en la primaria. En la sala de 4 sí que es triste. Tengo una amiga que tiene una nena en sala de 3 y me dice, sí, tal cual. Lo mismo me dice ella. Estoy podrida de hacer artesanía porque vos te crees que mi hija me lleve la punta. No, tengo que hacer todo yo. Y sí, chicos, imagínate. Las señas porque están acostumbradas. En tu casa te empieza a desparramar la témpera y las cosas y ya no sabes qué hacer. Bueno, multiplicar ya va a pasar. Ya va a pasar. Num1 por num2. ¿Y la división? Public. ¿Qué resultado tendría que dar la división? Tendría que dar flotante, porque puede ser fraccionario el resultado. No nos pide, pero estaría copado. ¿Y qué riesgo se corre siempre con las divisiones? ¿Se acuerdan? ¿Qué riesgo aritmético se corre con las divisiones? Vamos, que tanto promedio y porcentaje. Muy bien, muy bien. Qué feo que sea la profe de primer año porque no pueden decir, no me lo enseñaron. Acá los quería ver. Muy bien. El riesgo es que haya una división por 0. Entonces lo vamos a controlar. Vamos a usar el num2 como divisor. Entonces vamos a decir if, acá el if va con paréntesis, si num2 es distinto de 0, entonces retornamos num1 sobre num2. Y si no, retornamos 0. Acá no hay dos puntos. ¿Saben cuántos dos puntos traté de escribir trató de escribir en este momento mi cerebro? 500. Ustedes ya se han olvidado de Python, pero yo no. Esta mañana estuve programando en Python. Me va a explotar la neurona.
Bueno, lo que se puede hacer es usar este molde, como se le dice, de float, para forzar el resultado a que sea casting. Bien, Darío, vamos. Se me vinieron 70 palabras en 4 idiomas, pattern, esto, lo otro, y era casting. Muy bien, gracias, gracias. Para forzar a que la operación, el resultado de la operación, se convierta a decimal, si es que en vez de perder la parte, en vez de quedarse solo con la parte entera. Bueno, entonces, en la parte decimal no, en la parte principal, ¿qué dijimos que hay que hacer? Hay que crear una clase, un objeto de la clase aritmética. Poner aritmética es igual a new aritmética. Y acá tengo ganas de hacer, para cambiar un poco, en vez de hacer que se ingresen por teclado los números, le pongamos 2 números así nomás. ¿Quieren? Nomás para jugar. Así, total, ya sabemos cómo se ingresa por teclado. Miren que nos va diciendo el asistente que necesitamos 2 parámetros, ya se está dando cuenta, así que voy a poner un 15 y un 5 para que la división me dé linda. Y para mostrar los resultados, sí puedo hacer un system out y poner, una opción sería, por ejemplo, poner la suma es, bueno, no vamos a hacer eso porque es medio tarde, les iba a decir una cosa, pero mejor no. La suma es, y llamamos a aritmética.sumar. Y entonces cuando hacemos eso, a ver, lo probemos con la suma antes de romper todo. La suma es 20. Muy bien, anda perfectamente. Les recuerdo que no hice el ingreso por teclado porque ya lo habíamos visto en el caso anterior y ya se imaginan cómo se hace. Y porque no les di ningún recreo, entonces no quiero ser mala y los quiero dejar ir a cenar, que ya deben estar viendo con cariño la mesa, la cama, si se quieren ir a dormir. En realidad la multiplicación es, no, tendría que ser el producto es aritmética punto multiplicar y acá con esto me despido. El cociente, amo, el cociente es aritmética punto dividir. El IDE, chicos, ya verán que nos cambia la vida, ¿no? Porque si uno, cada vez que apretas punto, te va trayendo los métodos que desarrollaste, primero tenés la certeza de que están bien desarrollados, pero sobre todo ganás muchísimo tiempo. Ni te digo si la clase de aritmética la hizo otro programador y uno solo se limita a invocar a los métodos. Ya ahí es un golazo directamente. Bueno, la suma es 20, la resta es 10, el producto es 75, 15 por 5 es 75, y el cociente es 3. Lo que les iba a decir antes es que con este, sí, ahí le pongo, ahí está. Lo que les iba a decir antes es que con este enfoque, yo no sé qué valores sumé, resté, multipliqué y dividí, ¿no? Yo recién opté, en vez de ingresar los valores por teclado, los sumé, resté, etcétera, pero el usuario no sabe qué datos yo había ingresado, porque se los puse en el constructor directamente. Ya te devuelvo, Mauricio, la clase aritmética. Espérame, termino acá y ya te lo muestro. Entonces, una cosa que sería interesante es, antes de mostrar la suma, mostrar el objeto aritmética. Si yo acá hago system out, claro, le metí 2 valores fijos en vez de ingresarlos por teclado, Darío, tal cual. Quise probarlo de otra manera, digamos, asignándole valores físicos, valores constantes a los parámetros. Es válido también, ¿no? Por ahí uno quiere hacer algo que por alguna razón lo querés probar sumas y restas de ciertos valores fijos, y lo puedes hacer tranquilamente. Nadie dice que siempre se tengan que ingresar por teclado. Nada más que este dice a partir de 2 datos ingresados por teclado, ¿no? Bueno, pero no importa, yo quería probar otra variante.
Entonces le damos play, que haría para que repasemos esta última cosita y ahora sí nos vamos a comer. Miren lo que sucede. Cuando yo hago print de un objeto, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Qué significa esto? Al mostrar un objeto por pantalla, se invoca al método toString. Y como nuestra clase no tiene un toString específico, entonces se llamó al toString de la clase Object. ¿Y qué hace el toString de la clase Object? Muestra el nombre de la clase a la que pertenece nuestro objeto, en este caso aritmética, arroba, es decir, en la dirección de, o ubicada en, y a continuación la dirección de memoria donde está esa referencia. ¿Nos sirve ese print? No. Entonces nosotros tendríamos que generar un toString más bonito. El asistente, así como nos deja crear un constructor, también nos deja crear un toString. Podemos usar generate, un toString, ven que aquí abajo está. Y nos pregunta primero cómo lo queremos armar, si queremos incluir los dos atributos o no, que es lo más común. Y hay distintas maneras de hacerlo. Acá ofrece distintos enfoques. Luego vamos a ver esto más en detalle. Por ahora dejémoslo como está, donde dice string concat. Entonces lo que hace es armar, ven, acá abajo, el método toString que retorna una cadena, una variable de tipo string. Este @override quiere decir que está redefinido. Es un método que venía de Object y nosotros lo redefinimos. Y lo que propone como retorno por defecto es el nombre de la clase llave y cada uno de los nombres de los atributos con sus respectivos valores. Por supuesto que nosotros en vez de retornar esto podremos retornar lo que se nos dé la gana, pero ya ahora se los muestro, es bastante bonito lo que ofrece por defecto el asistente, así que podemos contar con eso. ¿Ven cómo lo muestra? Dice aritmética, num1 vale 15, num2 vale 5, y abajo aparece esto. Por ahí, si uno es medio maniático, yo diría que a mí no me gusta que la llave quede ahí pegada al nombre de la clase. Vengo y digo, me gusta, pero así. Muéstramela así. Y lo ejecuto. Y dice, num1 es 15, num2 es 5. Repito, se puede cambiar por cualquier otra cosa que ustedes lo quieran cambiar, pero es una forma rápida de ver el contenido de la clase de forma bastante más bonita que con el arroba y la dirección de memoria que vimos recién. Bueno, ¿qué tal? Este segundo lo hicimos rapidísimo. ¿Ustedes también lo pudieron hacer igual? ¿Se enredaron con algo? Las operaciones son iguales más o menos que en todos los lenguajes. Los operadores, este ejercicio siempre lo agrego para repasar un poquito los operadores aritméticos, pero son los que en general conocemos. Más menos, por con asterisco, división con una barra, el retorno. Bueno, son chiquitos pero simpáticos. Bueno, chicos, creo que por hoy estamos, avanzamos un montón con esta ficha. Les dejo el PDF ese, lo voy a bajar y lo voy a subir bien con la agenda como corresponde porque mi personalidad obsesiva se está poniendo un poco nerviosa de pensar el formato feo que tiene esa presentación. Y después les dejo visibles también las soluciones en la guía, debajo de cada enunciado van a aparecer las clases de Java para que ustedes si quieren las copien en su proyecto o las comparen con las que hicieron, porque si lo quieren recordar. Y la grabación la voy a detener en este momento. Después voy a consultar dónde la subo y les dejo un aviso para subirla, ¿sí? Voy a detener entonces la grabación.